Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Bien, en esta ocasión voy a grabar una serie de vídeos, por lo menos para un servidor, bastante especiales. Y os diré por qué. Aquí tengo un libro de Oriol Jara que se titula 10 razones para creer en Dios. 10 razones. Este libro me lo dejaron en el buzón. Este es el autor. Decía que este libro me lo dejaron en el buzón hace ya algunos años. Me habían hecho una dedicatoria que está aquí. ¿Veis? La dedicatoria está aquí. Es la dedicatoria del mismo Oriol Jara. Y la voy a leer. Arranca del texto de Juan 7:37 y luego pone sus datos. Oriol Jara 80gmail.com y luego en admiración me da un abrazo. Aquí abajo del todo dice un abrazo. Bien, ¿qué tiene de peculiar este libro? Que incluso te lo regalaron a ti, te lo han dedicado y te lo dejaron en tu buzón de la calle. ¿Qué tiene de peculiar? Bien, yo lo había olvidado porque recibo tantas cosas que lo había puesto en algún rincón. Y un familiar mío, muy cercano, con el paso de los meses me dijo: oye, ¿tú no has contestado al libro que te regaló Oriol Jara? Y además me ha dicho el mismo Oriol que te lo dedicó. Yo me quedé bastante parado. Digo, bueno, yo recibo tantas cosas que no le habré hecho demasiado caso. Y él me dijo, pues mira, tú no le haces caso a él, pero él te escucha y te ve en cada vídeo que publicas. Dice, y me ha dicho que le gustan mucho tus vídeos, que la forma en que tienes de presentar las cosas de Dios le gustan mucho y que cada semana los espera. Digo, caramba, sí que me he hecho importante de la noche a la mañana. Digo, ¿y este Oriol Jara quién es? Y me lo dijo, y además aquí también figura. Este libro se puede adquirir, es de editorial Aldaba Albada y se puede adquirir por Amazon también. Y pone el precio. Bueno, el precio es 16,90. Bueno, ¿quién es este personaje? Bueno, este personaje es el que ha hecho todos los guiones del Andreu Buenafuente, un programa que los catalanes y los españoles conocemos muy bien. Luego también hizo todos los guiones del programa Polonia de humor y del programa Cracovia. Todo esto lo ha estado haciendo los guiones este personaje antes de convertirse al Señor, antes de encontrar al Señor en su vida. Ahora en la actualidad está haciendo un programa por la tarde, que miraré de verlo, en directo, en Catalunya Radio. En Catalunya Radio. Ya como creyente, como convertido. Y he ojeado algunas cosas de este libro, porque esto es un testimonio de cómo conoció al Señor. Es un testimonio. Y voy a arrancar de 2 palabras para grabar estos vídeos. Dice él aquí,
Estas páginas son la confesión íntima y sorprendente de una persona que emprendió la búsqueda de la fe desde la razón. Él es un hombre erudito, por supuesto un hombre universitario con distintas carreras, y cuando tuvo que encontrar al Señor, él declara aquí, además lo he escuchado también en otro programa de radio, lo he escuchado a él personalmente, está casi una hora dando su testimonio. Pues él, como era un hombre científico, a través de la razón intentó encontrar la fe. A través de la razón. Y yo voy a tirar de estas dos palabras, pues para presentaros precisamente el tema de la razón y el tema de la fe. Sí, son dos temas importantísimos. Por un lado la razón humana, y por otro lado la fe personal, depositada en Dios a través de Jesucristo. Y dicho esto, comienzo ya. La fe y la razón, por lo menos, entiendo yo, y gente mucho más importante que yo también, la fe y la razón son como las alas en las que el creyente se eleva con estas dos alas para contemplar la gloria de Dios. Y añado, en forma de admiración, no nos elevemos con solo un ala. No es bueno elevarse tan solo con un ala en detrimento de la otra. No es bueno. Ahora cada una tiene que estar en su lugar, ¿eh? Ni la fe puede ocupar el lugar de la razón, ni por supuesto la razón ha de suplantar a la fe de ninguna de las maneras, cada una en su debido lugar. Dicho lo cual, vamos a entrar en materia. Como siempre acostumbramos a hacer, lo primero que tenemos que acudir es a algún diccionario para hacer una definición de lo que son estas cosas. Comenzaremos por la razón. ¿Qué nos dice el diccionario Larousse acerca de la razón? La razón es facultad por la que la persona conoce, ordena sus experiencias, sus tendencias y su conducta en su relación con la totalidad de lo real. Contundente definición, clara. El diccionario Santillana, otro buen diccionario, define la razón de la siguiente manera. La razón es el argumento con que se intenta demostrar algo. Esta definición es más breve que la otra. El argumento con que se intenta demostrar algo. Y esto se filtra a través de la razón. Son temas delicados, ¿eh? Son temas delicados que a lo mejor habrá alguien que no estará de acuerdo en todos los extremos del planteamiento de ambos conceptos. Bueno, si es así, que sea tolerante conmigo. Yo voy a presentar aquí lo que son mis convicciones, basadas, eso sí, como intentaré demostrar, a lo largo de las Sagradas Escrituras. Pero si alguien lo ve de otra manera, no pasa nada. No pasa nada. Tan amigos como antes. Bien. Antes de nada, yo quisiera adelantaros una cosa. Y es que si en esta mañana me atrevo a hablaros
acerca de la razón y además en la dirección en la que lo voy a hacer, es porque un servidor, por tendencia, es algo racionalista. Sí. Aunque no lo parezca, aunque a primera vista no dé la sensación, acostumbro a ser bastante racionalista, o por lo menos utilizo la razón, analizo las cosas a través de la razón. Esto es lo primero que hago, luego hago más cosas, pero primeramente hago esto. También os quiero decir que una de las cosas más hermosas que Dios creó en nosotros fue la razón. Sí, así de claro. ¿Por qué no atestiguarlo? Si esto lo declara la Biblia, la razón. Cuando vamos al primer capítulo de la Biblia, el capítulo 1 de Génesis, el capítulo de la creación, después de haberse presentado las distintas creaciones que Dios hizo como final, como colofón, está la creación del hombre. Y leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto era un propósito, un deseo, una conversación que él tiene como Dios trino. Pero ahora viene la ejecución. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. A imagen de Dios lo creó. Como he adelantado ya, lo primero que vemos aquí es a Dios razonando en consejo trino. Hagamos, plural, al hombre, y lo vamos a hacer a nuestra imagen. Por supuesto que no podía ser la imagen física, porque Dios no tiene físico como nosotros, si bien lo adquirió en la encarnación a través del Señor Jesucristo, pero Él, como Dios, no tiene imagen física. La imagen a la que se está refiriendo aquí, el texto sagrado, es la imagen moral, la imagen espiritual, la ética, etcétera, etcétera. La parte inmaterial. Hagamos. Ahí tenemos a Dios razonando. Claro que razona Dios, claro que discurre, faltaría más. Hagamos al hombre. Posteriormente a esta creación, también vemos a la razón que la hemos empezado viendo aquí en la creación, la vemos funcionando bajo la influencia del pecado. Cuando Dios en consejo trino hace al hombre, lo hace en perfección, lo hace sin pecado. Pero luego, como todos sabemos, los que conocemos algo la historia bíblica, el hombre cae en el pecado. Y en el capítulo 3 del Génesis, y versículo 7, y versículo 10 luego, también, leemos. Dice que una vez habían pecado, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, su mujer, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y luego en el versículo 10 hay una conversación entre Dios y Adán. Como diríamos ahora, un toma y daca.
Y dentro de esta conversación leemos cuando Dios le dice, pero bueno, Adán, ¿qué es lo que has hecho? Dice, y Adán respondió, oí tu voz en el desierto, en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mala conciencia. Porque anteriormente estaba desnudo y no se avergonzaba y no se escondió, pero ahora la conciencia le acusaba que había hecho algo malo. Ya lo creo que sí, la conciencia y la razón. Por lo tanto, vemos al hombre razonando, pero bajo la influencia del pecado. Otro tanto podríamos decir acerca de Caín, porque luego Adán y Eva, como todos sabemos, tienen varios hijos. El mayor se llama Caín, y leemos en el capítulo 4 y versículo 14. Él ha dado muerte a su hermano, Abel, inocente, y Dios le dice, pues mira, prepárate, prepárate, que va a venir sobre ti lo que te corresponde. Y Caín le dice a Dios, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Cómo razona? Tú me echas del huerto, voy a ser errante, esto me lo dice la razón, y cualquiera que me encuentre y se entere de lo que he hecho con mi hermano Abel, me matará. Esto es un razonamiento al 100%, pero hecho ya en pecado. Por poner otro botón de muestra, Lamec. En el versículo 24, Lamec, que todavía se jactaba de ser más malo que los anteriores, recurre a la historia de Caín en los términos que vamos a ver ahora. Capítulo 4 del Génesis, versículo 24. Dice aquí, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Él conocía la historia de Caín. Dice, para malo yo, el más malo soy yo. Cualquiera que le dé muerte, creo recordar, a Caín, será vengado 7 veces, pues yo soy tan malo que cualquiera que haga esto mismo conmigo tendrá que ser vengado 70 veces 7. Él está razonando, malvadamente está razonando, en pecado, pero no deja de estar razonando. Queridos todos, hay una realidad hoy, y es que con tristeza hemos de constatar que en algunas ocasiones la razón, esta razón que Dios nos ha dado, en inocencia, sin pecado, pero que ahora ya se ha convertido en una razón pecaminosa y desobediente, pues esta razón tristemente se está convirtiendo en el árbitro y en la guía de muchos creyentes. Sí, incluso muchos creyentes argumentan recurriendo a la razón para hacer o dejar de hacer tal o cual otra cosa. Pues si esto lo hacen incluso algunos creyentes, por lo menos se dicen ser creyentes, no digamos ya la de personas que no creen, como un caso que me encontré en una ocasión en un entierro y que estaba declarando para justificar su incredulidad de que él solamente le hacía caso a su razón, porque este es un momento adecuado para hablarle de que todos vamos a morir, de que nos vamos a encontrar con Dios. Y cuando un creyente le estaba dando testimonio para que pensase, él contestó, y yo estaba presente allí y lo escuché. Dice, yo solo sé una cosa, a lo único que le hago caso en esta vida es a mi razón. Lo que mi razón me apruebe, eso sigo. La Biblia, Dios, la vida eterna, la separación de Dios, todo esto no tiene importancia. Yo a lo único que le hago caso es
a mi razón. Bien, queridos todos, a pesar de todo esto que he adelantado, y antes de entrar en el tema, quisiera decir que tanto Dios como Jesucristo también tienen y usan la razón. ¿Qué pensáis? ¿Que Dios no tiene razón? ¿Qué pensáis? ¿Que su Hijo, el Señor Jesucristo, no tiene razón? Pues claro que la tienen, y además la usan, pero siempre la usan bien encauzada, la usan en perfección. Y como muestra muy rápidamente algunos textos. Ahí es Dios quien está razonando de la siguiente manera. Dice en el capítulo 5 del profeta Isaías, versículo 4, refiriéndose a su pueblo Israel: había un terreno que yo lo despedregué, le quité toda la maleza, planté en él una vid, que era el símbolo, uno de los 3 símbolos del pueblo de Israel. La despedregué, la cuidé, la regué. Dice, y luego cuando fui a buscar fruto, porque cualquiera que planta o una vid o un manzano o lo que sea es para encontrar un fruto, me encontré con que dio uvas silvestres. ¡Uy, Dios mío! Y luego dice, ¿qué voy a hacer yo con esta viña? Decídmelo, decídmelo. ¿Qué voy a hacer? A ver, que alguien me dé alguna idea. Bueno, Dios lo sabía de sobra, pero él recurre a su razón y de paso a sus oyentes les dice, a ver, ayudarme con la razón. David, quien fue un rey conforme al corazón de Dios, pero también cometió pecados. Y muy al final de sus días, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, él comete la torpeza de hacer un censo entre el pueblo para vanagloriarse un poco, para después, cuando le dieran el resultado del censo, decir, ¡ay, qué grande soy! ¡Qué bien me he portado! ¡Qué contento estará Dios conmigo! Etcétera, etcétera. Pero claro, esto no le gustó a Dios. Esto no le gustó a Dios. La historia continúa y al final viene el profeta Gad de parte de Dios, el vidente, y le dice, esto no le ha gustado a Dios, no le ha gustado. Y Dios te va a aplicar 3 probables disciplinas y la tendrás que elegir tú, la que quiera. 2 tenían que ver con los hombres y 1 tenía que ver con Dios. Y entonces él dice, bueno, en las manos de Dios estoy. Elijo la disciplina que Dios me va a aplicar, porque si me aplican los hombres la suya, que no me pase nada, pero conozco el corazón de Dios y será amplio en perdonar, como así fue. Aquí vemos la razón por parte del vidente, la razón también por parte del rey David. El profeta Amós, capítulo 3 y versículos 3 al 6, y aquí encontramos 6 preguntas de Dios, muy razonadas. Y la primera de estas preguntas a mí me toca muy de cerca, porque es el texto bíblico sobre el que se predicó el día de mi boda con mi esposa Raquel. Un texto que tenemos en la Biblia. Mira, la tengo ahí, la Biblia, podía haberla traído. Texto que tenemos en la Biblia y que luego se predicó sobre esto. Ahí pregunta Dios, ¿andarán 2 juntos? Si no estuvieran de acuerdo, imposible. Podrás andar más o menos tiempo, pero si tú no estás de acuerdo, va a llegar un momento donde te vas a divorciar, te vas a separar, lo que haga falta. El 30 de septiembre de este año, estamos a 3 meses, hará 52 años que estoy andando con mi esposa Raquel. Han salido problemas, como todos los matrimonios, pero ahí estamos, ahí estamos. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Por supuesto que no, pero aquí entra la razón. Qué bien razona Dios, para preguntarnos. Segunda, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Que Dios me perdone por
por la excesiva confianza con él, pero iba a decir, ¿os dais cuenta, queridos amigos, lo listo que es Dios? Es que Dios es muy listo. Perdón, Señor. Esto es una irreverencia, pero ya entiendes lo que te quiero decir. Dios no es que sea muy listo, es el más listo por antonomasia, y Él tiene la razón más brillante. Iba a decir que se haya podido crear, pero la de Él no se creó. La de Él es inherente a su persona. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Pues de ninguna manera, de ninguna manera. Cuando Él huele a carne, como digo yo familiarmente, huele a carne fresca, ruge y da a entender que ya está dispuesto a abalanzarse sobre la presa. Tercera, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Más o menos viene a ser lo mismo, pero hablando del cachorrillo. Cuarta, ¿caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador? Imposible. Si no hay un cazador que pone el lazo, ninguna ave va a caer. Pero claro, para que caiga un ave en el lazo, antes ha tenido que haber un cazador que ha puesto un lazo. Quinta, ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Pues no, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo recuerdo que cuando era pequeño, como todos los niños de 6 y 7 años, ponía un cepo en la tierra, lo tapaba y ponía un trocito de pan arriba, porque iban muchos pájaros por allí picoteando los granos, y me ponía a cierta distancia, hasta que veía que un pájaro revoloteaba así con las alas, y es que le había picado al pan y se había disparado el cepo y lo tenía atrapado. Son cosas de niños. No voy a decir que se tenga que hacer esto, pero claro, ¿qué hacemos los niños a estas edades? Me ha venido esto a la memoria ahora, que ilustra muy bien esto. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha habido algo que ha sido atrapado? Imposible. Y finalmente, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará al pueblo? De ninguna manera. Cuando tú tocas la trompeta porque hay un peligro o lo que sea, el pueblo queda alborotado y avisado. Por supuesto que sí. Otro ejemplo más que tiene que ver con la razón. Los religiosos de la época, en el capítulo 16 de Mateo, acuden al Señor para cazarlo, para pillarlo. Y le dicen, bueno, ¿con qué autoridad haces tú todas estas cosas? ¿Quién te ha dado la autoridad? Y el Señor, ¿qué les podía haber dicho? Pues mi autoridad es propia, es inherente. Y si queréis, me la ha dado el Padre desde el cielo. Pero no, Él los ve venir y dice, cuidado, cuidado, que como digo yo ahora familiarmente, os vais a enterar lo que vale un peine. Y el Señor, en lugar de responderles, porque les podía haber respondido, les dice, yo responderé a esta pregunta si antes vosotros me respondéis a otra. Y la que os voy a hacer yo es la siguiente. El bautismo de Juan el Bautista, ¿qué era? ¿De los hombres? ¿De la tierra o del cielo? Claro, y ellos dicen, Dios mío, en menudo compromiso nos ha puesto. Si nosotros decimos que era de la tierra, dice, nos espera el apedreamiento, porque todos los hombres tienen a Juan por profeta. Y si decimos que era de Dios, para huir de esto, Él nos va a responder, y si era de Dios, si venía de parte de Dios, ¿por qué no lo creísteis? Porque Juan fue predicando al principio de su ministerio el evangelio del arrepentimiento, y ellos no lo habían creído, por lo tanto quedaban pillados, contestaran una cosa o la otra. El Señor les dice, el cielo tiene arreboles, es decir, se pone de color rojizo. Y si es por la tarde decís, el cielo tiene arreboles, va a llover, no va a llover, etcétera, etcétera. Y si es por la mañana, decís, el cielo tiene arreboles, hará buen tiempo, mal tiempo. De la misma manera hacéis vosotros. Fueron por lana
y salieron trasquilados. Finalmente, porque hemos de parar en algún ejemplo, es cuando el Señor Jesús está en Getsemaní y acude Judas el traidor con las autoridades para detenerlo. Y Pedro, el apóstol Pedro, el impetuoso Pedro, con aquella nobleza que le caracterizaba, cogió la espada y le cortó la oreja a un siervo. Creo que se llamaba Malco. Y el Señor Jesús rápidamente intervino y le dijo: Pedro, Pedro, guarda tu espada, guarda tu espada. ¿Tú te piensas que si se tratara de impotencia, yo no oraría a mi Padre que está en los cielos y me mandaría legiones de ángeles para que me defendieran? Por favor, guarda la espada, por favor. Y no solamente reconvino a Pedro, sino que sanó la misma oreja de aquel que había venido con el resto para hacerle daño al Señor. Ese es el Señor. Pero miremos cómo en todos estos ejemplos ha intervenido la razón, tanto de parte de Dios como de su Hijo Jesucristo. Nosotros, queridos hermanos y queridos amigos, también la podemos y la debemos usar, ya que la razón, y una vez más, no me cansaré de repetirlo, la razón tiene su lugar en la persona. No vayamos a ser nosotros tan espirituales, entre comillas, que pensemos que la razón sobra, que la razón es mala, que la razón es perniciosa, que la razón... No, la razón, como todo lo que Dios ha creado en el ser humano, tiene su lugar en la persona. Eso sí, siempre supeditada a las Escrituras. Las Escrituras deben de estar por encima de la razón. Una vez dicho esto, la razón, claro que tiene su lugar. Claro que tiene su lugar en la persona. Y ya iremos terminando. Lucas capítulo 10 y versículo 27. Ahí es un religioso, creo que es un escriba, que se acerca al Señor Jesús para tentarle, para dejarlo en evidencia, para ridiculizarlo, y le dice: oye, maestro. A ver, lo miraré, no quisiera, es un texto pequeñito, no quisiera cambiarlo, eso mismo. Dice: he aquí un intérprete de la ley, como he dicho, un escriba, se levantó y dijo para probarlo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice: hombre, si tú eres un intérprete de la ley, si tú tienes que saber esto de sobra, ¿cómo me haces a mí esta pregunta? Dice: ¿cómo lees? ¿Qué es lo que estás enseñando al pueblo? Respuesta de este escriba. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. La razón. Y con toda tu mente. Le dice que la Escritura decía que había que amar a Dios de 4 maneras distintas, creo que dice. Pero entre ellas está la mente. Y el Señor le responde a este escriba: bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Tú quieres conseguir la vida eterna? Pues haz esto. Ese era el momento donde el Señor Jesús, si no hubiera estado de acuerdo con el tema de la mente, de la razón, porque lo hubiera visto pernicioso, hubiera dicho: alto, alto. Hay que amar a Dios de corazón, hay que amar a Dios con las fuerzas, hay que amar a Dios. Pero no, la mente no, la mente no. Sin embargo, el Señor dice: has respondido muy bien. Has respondido muy bien. Incluso tenemos a aquel rico de la parábola. La heredad de un hombre había producido mucho, Lucas capítulo 12, y decía dentro de sí: aquí entra la mente, aquí está entrando la mente, y decía dentro de sí: he aquí, he recibido mucha bendición de lo alto, pero
La cosecha no me cabe en mis graneros. Esto haré. Hombre, ahora se me acaba de ocurrir. La mente, la razón. Derribaré los graneros, los tiraré abajo, haré otros mayores y almacenaré todo lo que he recibido este año. La mente. Sí. El problema de aquí es que la mente la estaba usando, o la razón, para olvidarse de Dios, porque él no para de hacer planes para el futuro, pero se olvida de darle gracias a Dios que le había dado la cosecha. Mira por dónde. Pero el que él se olvidara con su razón y con su mente de Dios, no quita ni anula el que la razón, si se sabe usar debidamente, es correcta. No olvidemos ya finalmente, queridos hermanos, que en la vida del creyente todavía permanece y trabaja el viejo hombre. El apóstol San Pablo se encarga en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21, en hacer una comparación entre el viejo hombre, donde está una parte de la razón, y el hombre nuevo. Y acerca del viejo hombre, tanto ahí como en Efesios capítulo 4 dirá de que éste está viciado conforme a los deseos engañosos. Por lo tanto, vamos a cerrar este primer vídeo, destacando de que la razón, tristemente muchas veces la usamos para mal. Y algo que en sí no es malo, lo convertimos en malo. Y digo que no es malo porque nada de lo que Dios ha puesto en el hombre es malo. Y la razón la puso Dios, pero nosotros a causa del pecado la hemos convertido en algo malo. Vamos pues a terminar en oración al Señor y quedaremos a las puertas del segundo vídeo que grabaremos la próxima semana. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este, entiendo yo, interesante tema de hacer una comparación o un contraste entre lo que es la razón humana, y lo que es la fe. Y cuando lleguemos al tema de la fe, declararemos también lo que es la fe. Pero ahora estamos en el tema de la razón y te damos las gracias, porque tú quisiste poner razón en nuestras vidas. Y gracias a la razón podemos tomar decisiones, podemos llegar a conclusiones y podemos pensar que todas estas cosas no se han hecho solas, que detrás de ellas hay un creador y ese eres tú. Muchas gracias, Señor, por la razón. Y como creyentes que somos, te queremos pedir que en todo momento la usemos de acuerdo a tu voluntad, que no nos dejemos arrastrar por cosas malas que tiene la razón, como veremos en el siguiente vídeo, sino que todas las comparemos a la luz de la revelación de tu palabra. Gracias, pues, por esta oportunidad. Recibe nuestra gratitud, que te elevamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.